adórelo con sus propias palabras. Señor, te adoramos. Estamos tan agradecidos contigo, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Puede tomar su lugar. Buenas noches, qué bendición poderlos saludar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y especialmente le damos la bienvenida a nuestros invitados. No sé si hay personas con nosotros que estén tal vez por primera, por segunda vez acá. Podría levantar su mano si está aquí a mi lado izquierdo. Alguien que esté de invitado por primera, por segunda vez. ¿No hay? Aquí a mi lado derecho habrá alguien que está ahora como invitado. Si no hay, estamos todos de casa. Pero saludamos a todos los que nos están viendo a través del canal 26, el canal de la Nueva Familia, y a través de la plataforma de Facebook Live. Les damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Para mí es una bendición, un privilegio muy grande el poder compartir con ustedes en esta noche. Y hoy vamos a seguir estudiando el punto número 4 de nuestra declaración de fe. Gracias, hermano. Y que dice: creemos que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Eso lo estudiamos hace 15 días. Y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Siempre es bueno estudiar la doctrina. La palabra del Señor dice que debemos de estudiar para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Cualquier cosa que nos digan está bien. Para que no seamos engañados, dice, por aquellos que usan las artimañas del error, para engañar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y es de que esta doctrina también tiene sus opositores, porque hay gente que dice: ¿y por qué me tengo que arrepentir? ¿Y por qué Dios no me perdona? Y ya pues, porque si Él ordena, Él me dice a mí que yo debo de perdonar a mi hermano, ¿por qué Él no me va a perdonar a mí también? O ni modo que Él no va a cumplir su palabra. ¿Por qué me tengo yo que arrepentir? Si yo no soy tan malo, pues, ¿acaso soy yo el príncipe de los sicarios, va? Yo no he matado a nadie, no le hago mal a nadie. Si yo soy bueno, no soy malo, lo único que hago es de que a veces me echo mis tragos, pero nada más. O como dijo aquel filósofo francés, dice: le bon Dieu me pardonnera si son métier. Es en francés. Y quiere decir: el buen Dios me perdonará si ese es su trabajo. Muy bien, ahora vamos entonces a estudiar por qué nosotros creemos que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Le voy a invitar para que se ponga de pie. Vamos a abrir en nuestras Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3. Versículos 1 y 2.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo le voy a pedir que usted disponga su corazón para recibir la palabra del Señor y que la palabra de Dios pueda llevar fruto en su vida, en su corazón. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y oro, Padre, para que esta palabra pueda llevar fruto en la vida de cada uno de tus hijos, que pueda llevar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Muy bien. Mire, en primer lugar, vamos a ver que la salvación, usted considérala como que fuera una moneda con dos caras. De un lado está la fe y del otro lado está el arrepentimiento. O sea que no puede ser una moneda si no tiene esas dos expresiones. La fe y el arrepentimiento son concomitantes, o sea que van unidos siempre para que pueda haber salvación. Si falta la fe, no puede haber salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el arrepentimiento también es necesario, porque si no hay perdón de pecados, no hay salvación tampoco. Entonces, ¿por qué es necesario entonces el arrepentimiento? En primer lugar, hay que tomar en cuenta la gravedad del pecado. Eso lo estudiamos hace 15 días. Y principalmente quiero referirme o recordarles acerca de la depravación total. Y es que la depravación es que el hombre está tan afectado por el pecado en su mente, o sea, en el proceso de pensamientos, en su voluntad, en sus sentimientos, de tal manera, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios por sí mismo. Eso es la gravedad del pecado. Y el otro punto es de que hay que tomar en cuenta la majestuosidad de Dios. Nosotros, dice, somos individuos privados, en el sentido de que si yo soy un comelón de tortillas, ¿verdad? Igual que ustedes, y otro comelón de tortillas peca contra mí, me afecta a mí, es una cuestión personal, el daño es personal. Pero Dios que es el juez justo, Él es el creador, el Señor de toda la creación, de los cielos y la tierra, Él no es un individuo privado. ¿Por qué? Porque es Él mismo el que hace las leyes que nosotros quebrantamos. Entonces el pecado no es una falta personal contra Él, sino que es una rebelión. Y ustedes saben de que, por lo menos en los ejércitos, el delito de rebelión lleva como consecuencia la muerte. Entonces el pecado contra Dios es rebelión contra su propia persona. Por eso es de que es necesario el arrepentimiento, y es lo que Dios ordena. Ahí en el Evangelio que leímos en Mateo capítulo 3, dice Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentíos no es una sugerencia, no es de que haya otra cosa que podamos hacer, sino que es una orden, es un imperativo. El Señor Jesucristo también, ahí mismo en ese Evangelio, en el 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al Evangelio según San Marcos, en el
están saliendo los dólares. Según San Marcos, en el capítulo número 1, verso 14 y 15, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muy bien, ya leímos tres pasajes, ya con esto es suficiente. La palabra del Señor dice que por boca de 2 o 3 testigos se definirá todo asunto. Así que aparece ya 3 veces, el arrepentimiento es ordenado por Dios. Amén. El otro punto es de que dice: nosotros creemos que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos. Para usted también, para los niños, para las mujeres, para los chinos, para los alemanes, para los guatemaltecos, para los argentinos, es para todos. Leamos en el capítulo, en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13, me perdí. Del versículo 1 en adelante dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, que ellos habían llegado a presentar sacrificio y el buena onda de Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Les digo, no. Antes, si ustedes no se arrepienten también, todos pereceréis igualmente. Verso 4: o aquellos 18 sobre los cuales, de plano hubo un accidente ahí en una construcción, ¿verdad? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento es necesario, es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de pecados. Desde los niños hay un momento en que ya pueden o se deben de arrepentir también, igual que lo hicimos todos nosotros en algún momento. La doctrina, dice, fue fundamental en la predicación de la iglesia para el perdón de los pecados. Cuando el Señor Jesús, eso está en Marcos capítulo número 6, mandó a los primeros 12 que cuando los mandó a predicar, dice, les mandó que ellos le dijeran a los hombres: arrepiéntanse. Ese es un llamado que constantemente aparece en la Biblia, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Pedro, el apóstol Pedro, predicó arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. Vamos a Hechos capítulo número 2. Para estudiar doctrina tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Porque ¿de dónde la vamos a sacar, pues? Hechos capítulo número 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva era normal, ese era el tema de predicación. En primer lugar, la cruz de Cristo, y en segundo lugar, el arrepentimiento.
Por lo tanto, podemos concluir que el arrepentimiento no es una opción, sino que es una orden clara, indispensable, necesaria, obligatoria y terminante de parte de Dios. Y ese es el mensaje que usted y yo tenemos que transmitirle a la gente, que se arrepientan, arrepiéntanse. Dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo hablase por medio de nosotros. Arrepiéntanse. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Si ya vimos que ya estamos convencidos, ¿verdad?, que el arrepentimiento es necesario, que no hay otra opción. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Hay 4 palabras en el griego principalmente que definen el arrepentimiento. Y la primera es la palabra metamelomai, que quiere decir experimentar remordimiento, tener un sentimiento de preocupación o pesar. Expresa el aspecto emocional del arrepentimiento. Por ejemplo, Judas dice que cuando vio que habían condenado al Señor, él llegó delante de los sacerdotes y fue a devolver las 30 monedas, ¿son verdad? Fue a devolver las 30 monedas arrepentido por lo que había hecho. El apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesús, lo que ya estaba predicho, lo que Dios ya le había dicho, pero sin embargo cuando lo negó, cuando al Señor lo estaban torturando en la casa de Caifás, dice que cuando se dio cuenta de que lo que el Señor le había predicho, le dolió tanto que se echó a llorar. Igual ha pasado con nosotros, yo no sé, pero esta es una parte muy emocional, muy sentimental, porque cuando nosotros nos arrepentimos en su momento, el arrepentimiento para salvación, pues yo creo que todos lloramos, ¿no? Yo pasé mucho rato llorando porque como esa experiencia el Señor me permitió tenerla en mi casa. Tenía toda la libertad a ustedes de poder llorar ahí. Yo pasé mucho tiempo llorando porque yo veía que era como una película que me estaban pasando, de todas las oportunidades, de todas las muladas que yo había hecho, todas las cosas esas. Yo estaba realmente muy arrepentido. y yo le decía al Señor, Señor, perdona que he sido un mula, le dije. Porque, no sé, Él siempre llamándolo a uno, ¿verdad? Él lo llama a uno de una manera, de otra manera. Y en mi caso yo era un terco de ustedes. Pero esos son otros 10 pesos, digo. Entonces, pero ese metamelomai, ese aspecto emocional del arrepentimiento que provoca ese dolor en nosotros, es parte del arrepentimiento. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos cuando tuvimos ese arrepentimiento para salvación, pues fuimos compungidos, igual que cuando leímos, cuando el apóstol Pedro les empezó a predicar en Hechos capítulo número 2, y cuando ellos le dijeron, ¿y qué haremos, hermanos? Pues arrepiéntanse y bautícense. Entonces, el arrepentimiento lleva ese toque emocional de dolor. También hay otra palabra que define el arrepentimiento y es la palabra metanoia, que viene de meta, después, nous, mente, quiere decir un cambio de mente. Así como el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Es un cambio de mente. Es volvernos del pecado. Si íbamos para allá, ahora nos volvemos hacia Dios. Ahora nos arrepentimos y empezamos a tener un cambio de mente desde ese momento. Esa palabra metanoia es, para que tengamos una idea, de ahí viene la palabra metamorfosis, como el cambio que tiene el gusano
la oruga, ¿verdad? Y después de un tiempo, de esa metamorfosis, sale la mariposa. Así el Señor también nos ha transformado a nosotros de ser unos gusanos a ser unas mariposas llenas de colores, para que vivamos la vida a colores, con talentos, con dones que el Señor nos ha regalado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Dios es bueno, es maravilloso. También están las palabras epistrefo y epistrofe. Epistrefo es un cambio de dirección, regresar o volverse a. En Lucas 1:16 dice: y él hará, cuando están hablando una profecía sobre el Señor Jesús, cuando era un bebé, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. En Hechos 9:35 dice, bueno, del 34 voy a leer: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esa palabra también tiene que ver con un convertirse. Es como parecido al de Segunda de Crónicas capítulo 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, volverse a Dios habiendo abandonado sus pecados. También esa palabra epistrofe tiene que ver con que el arrepentimiento tiene que resultar en buenas obras. Si uno ya se convirtió, tiene que haber buenas obras de parte de uno. En Hechos 19, Hechos capítulo 19, en la predicación en Éfeso, como ahí ese lugar era bien espiritualmente, bien pervertido espiritualmente, entonces había muchos brujos y todos estos, y dice la Escritura que de todos los que creyeron, como habían brujos y encantadores y todos esos, fueron y llevaron sus libros y los quemaron. Y dice ahí que el valor de los libros era como de 50,000 monedas de plata. 50,000. Hay una versión que dice que eran varios millones de dólares los que quemaron. Fue algo evidente. O sea, en la vida personal, obviamente que tienen que haber cambios. Hay cambios, se tienen que ver, la gente los va a ver, su familia los va a ver, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, el vecino, todos van a ver que hay un cambio. Y esos cambios también traen bendición cuando son lo que se le llama un avivamiento. Trae un cambio en una ciudad, en un país. Por ejemplo, Almolonga, ustedes saben, o ahora se los digo, que antes de la década del 70, 1970, era un lugar muy proclive a la brujería. El señor de ahí era el Mashimón, él era el patrón. Ese lugar dice que todo, especialmente los fines de semana, el día domingo, era como que estuviera viendo una película del oeste, de la de antes, en donde era una agarradera de todos ellos, los hombres corriendo con machete a la mujer para planasearla. Bueno, era un relajo. Habían 4 cárceles ahí, en ese lugar. Era un lugar muy pobre. La gente, los varones, era muy común ver, no uno, no dos, mucha gente tirada por el alcoholismo, de borrachos pues.
Pero cuando empieza el avivamiento y Dios se empieza a manifestar, bueno, antes dice que eran como 5 o 6 camiones de verdura los que sacaban a la semana. Pero cuando Dios se manifiesta en ese avivamiento, todo cambió. A tal punto que en Almolonga ya no hay cárcel, ellos sacan cantidades de verdura, de tal manera que el apelativo que tiene Almolonga es que es la hortaliza de América, ¿verdad? Son camionadas de verdura que surten para todo Guatemala, llevan para El Salvador, llevan para Honduras, y podemos ver entonces nosotros esa prosperidad, porque cuando hay arrepentimiento, hay frutos, se ve que hay un arrepentimiento. El arrepentimiento dice que es un cambio que opera en la voluntad del pecador, es un cambio que induce a separarse del pecado y rendirse totalmente a Dios. Ahora hay algo bien interesante, y es ¿de dónde viene el arrepentimiento? ¿Quién provoca o motiva el arrepentimiento? ¿Seremos nosotros o quién? Somos buena onda, buena gente. Y sí, aunque tiene que ver que es una decisión humana, el arrepentimiento tiene su origen en Dios. El amor de Dios llamando, motivando, inspirando al hombre para que se arrepientan. Uno, ahorita estoy hablando del arrepentimiento para salvación. Uno por sí mismo jamás podría haber buscado al Señor, nunca. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Yo no sé, usted dice, no, pero yo siempre andaba buscando a Dios, ¿verdad? Para que se me escondía. Pero en Juan capítulo 16 dice que el Espíritu de Dios, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. No los pecados, no, un pecado. No creer en Dios. No creer en Dios es un pecado, y es el Espíritu de Dios el que nos motiva a arrepentirnos, a buscar, a pedir perdón, pues. Eso es lo que hace. En Juan capítulo 6 dice el Señor, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Nadie. Nadie llega al Señor Jesucristo si no ha sido impulsado por el amor de Dios. Entonces el arrepentimiento no es más que el hombre respondiendo a esa actitud amorosa de parte de Dios. También hay pecados, no de arrepentimiento, sino hay pecados que cometemos, porque dice que si alguno dice que no tiene pecado, bueno. Entonces hay pecados que rompen esa comunión con Dios. Hay pecados que rompen la comunión con Dios. No tienen que ser, bueno, pecado es pecado, ¿verdad? Entonces hay 5 puntos sobresalientes de lo que es el arrepentimiento de pecado que rompe la comunión. O cómo nosotros podemos librarnos, o cómo se ve que nos hemos arrepentido. En primer lugar, debe haber un reconocimiento del pecado. Si no reconocemos que hemos fallado, que tenemos el pecado, es que yo soy así porque a mí me provocan, es que mi mujer me saca lo gorilón, me saca lo violento, me saca las malas palabras, es que el jefe, es que el compañero de trabajo. Uno debe de reconocer que es uno mismo, no es otra persona. Veamos en el Salmo número 51, que es un salmo
escrito por David. Aquí dice que después, cuando vino a él el profeta Natán, Salmo número 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El primer punto es de que hay que reconocer que hay un problema. Uno no puede minimizar, no puede ponerle otro nombre al pecado, porque entonces simplemente no avanza. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, lo primero es reconocer que hay un problema, que hay un pecado, y hay que ponerle nombre. Si es pornografía, el pecado sería, si es soltero, tiene que ser, ¿qué? Fornicación, y si es casado, ya es adulterio. Porque si alguien mira a una mujer, dice, y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, hay que ponerle el nombre cabal, correcto, lo que es. Número 2, tiene que haber tristeza por haber pecado contra Dios. Ahí mismo en el Salmo número 51, en el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tiene que haber dolor en el corazón para que sea, si realmente hay arrepentimiento. Pero si voy a pedir perdón, ¿verdad? Y así se la pasa suavecito, como que no le ha llegado todavía, difícilmente esté arrepentido. Número 3, primero ya reconoció, hay tristeza, hay que confesar el pecado. Como decía antes un anuncio, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Vaya con su líder, con sus pastores, vayamos y confesemos el pecado. En el Salmo número 32, siempre el mismo David, por el mismo pecado, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que confesarlo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reconocemos el pecado, hay tristeza, confesamos el pecado y después hay que abandonar el pecado. Porque no va a estar uno entre lodo y perdón, y porque la conciencia se cauteriza. Ya no hay dolor, ya no hay arrepentimiento, ya no hay nada. Y creemos de que todo está calidad, ¿verdad? Pero debemos de abandonar el pecado. En Proverbios 28:3, en el pasaje que ya mencionamos, dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, entonces alcanza misericordia. Y también debemos devolvernos a Dios. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A él correrá el justo y será levantado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Apocalipsis 3:20 es un llamado para nosotros, la iglesia. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entonces entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Póngase de pie. Dios siempre anda buscando comunión. Dios busca la comunión con sus hijos. En toda la palabra del Señor, desde Génesis, vemos nosotros a Dios buscando al hombre, buscando la comunión. Él mismo está buscando ponerse en paz con nosotros. Cuando nosotros somos los que deberíamos de estar siempre dispuestos a arrepentirnos, a estar humillados delante del Señor. Yo le invito a cierre sus ojos y no sé si hay alguna situación de pecado. No tiene que ser algo tan grave, ¿verdad ustedes? Pero, por ejemplo, la mentira, el chisme, la crítica, la murmuración, todos esos también son pecados y todos esos también ofenden a Dios, porque Dios lo ha establecido en su palabra. Él ya lo escribió en sus leyes, que nosotros debemos de vivir alejados de eso. La mentira es el que practica la mentira, es el diablo, pues, porque cuando habla mentira de suyo habla, porque él es el padre de toda mentira y ha sido homicida desde el principio. Es tiempo de reflexionar y que usted restaure su relación con Dios. No permita que un pecado lo mantenga así como avergonzado delante de Dios, ¿verdad? Cuando tiene un pecado y llega delante de Dios, realmente no hay libertad para poder hablarle. No hay libertad. Lo único que puede hacer es llorar delante del Señor. Si usted tiene algún problema de pecado, ya no lo siga consintiendo. No lo consienta. Reconózcalo, confiéselo y apártese del pecado. Vuelva hacia Dios. El Señor es grande, amplio en misericordia, en perdón, y Él lo está esperando con los brazos abiertos. No huya, porque dice, a Él correrá el justo y será levantado. A Él correrá el justo. No dice que el justo va a salir huyendo de Él. No, usted es hijo, es hija de Dios. No importa, dice, si sus pecados han sido colorados o negros, Él los hará blanquear. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Tenga intimidad con Dios. Que el Señor los guarde, los bendiga y que nos dé la energía, la fuerza para poder vivir una vida en santidad para Él, que podamos agradar. Gracias, Señor. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor.
escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, EC Nueva Familia, Dios te bendiga.